Ok, muy buenos días, iglesia. Vamos a empezar con una oración y quiero pedirle a Jorge Hughes si nos dirige en una oración y empezamos nuestra clase de hoy. Así que, porfis, Jorge Hughes. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Ezequiel. Así que le pido tenga su hojita lista y su Biblia lista en Ezequiel capítulo 35. Ezequiel capítulo 35. Vamos a hacer una pequeña recapitulación general, bien rápido. Estamos estudiando, como le titulé a estas clases en YouTube, es Introducción al Antiguo Testamento. Y lo que estamos tratando de hacer es ir por cada libro y sacar el néctar de cada libro. No estamos yendo versículo por versículo, sino tomando cosas importantes, por eso se llama Introducción al Antiguo Testamento, cosas importantes para que vayamos entendiendo los libros. Llevamos ya Génesis, ¿sí? Génesis vimos que están los patriarcas, ¿verdad? Vimos la caída, los patriarcas, bueno, la creación, la caída y los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. En Éxodo vimos cómo Dios levanta a Moisés para sacar a los descendientes de Abraham de la esclavitud en Egipto. Los lleva por el desierto. Desafortunadamente, por la desobediencia en el desierto pasan 40 años, ¿se acuerdan? Y varias personas mueren en ese tiempo. Después de Éxodo vimos Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico. En Levítico vemos las leyes que Dios hace para aquellos que van a servir en el templo y todo eso. De hecho, en Éxodo vimos que Dios al final le ordena a Moisés hacer un templo, el que se llamaba el tabernáculo, ¿se acuerdan? Y termina con que la nube desciende y llena el tabernáculo. Y en Levítico vemos que nadie se podía acercar a menos que Dios les dijera, él, acércate. Dios decía quién, cómo y cuándo. Él era. En Levítico vemos mucho de eso. En Levítico vimos los hijos de Aarón. ¿Cómo se llamaban los hijos de Aarón? Abiú. No me acuerdo bien de ellos, pero ¿sí se acuerdan de sus nombres? No me acuerdo bien de sus nombres, pero sí me acuerdo de ellos. Que ofrecieron fuego extraño y lo más seguro fue que estaban tomados, porque más adelante dice no tomarás vino cuando vas a servir, algo así. Eso vimos en Levítico. Después vimos Números, en donde se hace un conteo general de las tribus que van a avanzar y todo eso, mucho conteo, por eso se llama Números. Después de Números, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, vimos que la segunda generación de los que salieron en Éxodo ya está aquí, está presente las personas en Deuteronomio. De hecho, Deutero significa segundo y nomos, ley. Entonces se puede traducir Deuteronomio, la segunda vez que se da la ley. La segunda vez que se da la ley. Deuteros, segundo, nomos, ley. Deuteronomio, segunda vez que se expone la ley. Entonces, ¿se acuerdan que en esa vez Moisés le explica la ley, les da los mandamientos otra vez a los hijos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? En Deuteronomio. Y en Deuteronomio ya vemos que Josué está empezando a sobresalir. Después vemos en Josué la conquista para Jericó, ¿se acuerdan, hermanos? En Josué vemos que Josué avanza y ya conquista Jericó y todo eso. Dios les da a Canaán, les da la tierra, pero recuerden que siempre les dijo, si ustedes quieren permanecer aquí, tienen que cumplir mi ley, mi pacto, para que yo los deje aquí. Josué, después vimos Jueces, que fue una temporada en donde... No, después de Josué creo que vimos Samuel. ¿O sí vimos Jueces? No, sí vimos Jueces. Vimos Jueces en donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Vimos a Gedeón, a Sansón, más bien vimos a Sansón y Dalila. Después de Jueces no vimos Ruth, porque eso lo vamos a ver después, Josué, Jueces, Ruth. Y ahora sí,
En Jueces lo que nos enfatiza es de que se necesitaba un líder, un rey. Y Dios había prometido que iba a haber un rey, pero el pueblo quería un rey como el de todas las naciones. Viene Samuel. En 1 y 2 de Samuel vemos a Samuel, Saúl y David. Samuel, Saúl y David. 1 y 2 de Samuel. Después vemos a los reyes. 1 y 2 de Reyes. Vimos el tiempo de David, el tiempo de Salomón. Y desafortunadamente con Salomón empieza la decadencia. A pesar de que con Salomón llegaron al tope, con él empieza también la decadencia. Un hombre tan sabio, tuvo muchas mujeres y permitió que muchas de ellas hicieran ídolos y todo eso. Entonces Dios a través del profeta le dice, por lo que has hecho se va a dividir el reino. Y se divide el reino del norte con el reino del sur. En el norte teníamos a Israel y en el sur a Judá. En el norte la capital era Samaria, en el sur era Jerusalén. ¿Sí? Después de eso vimos cómo Isaías profetiza al norte. Después vimos cómo Jeremías profetiza al sur. El norte es conquistado por los asirios, el sur es conquistado por Babilonia y se llevan cautivos a muchos. Y entre ese cautiverio se llevan precisamente al profeta del que estamos estudiando ahora, Ezequiel. Estamos en el tiempo de Ezequiel, en donde él desde el exilio, desde Babilonia, está profetizando. ¿Sale? Entonces todo esto quise darlo rápido para que recordemos en dónde estamos. Después de Ezequiel viene Daniel, que es el último libro grande de profecía, grande se puede decir, de los profetas mayores. Y después de que veamos a Daniel vamos a entrar a algo que se llama los 12, que son otros escritos más y son los profetas menores. Aquellas historias pequeñas que vamos a estar viendo primeramente Dios después. Estamos en Ezequiel. Vamos a su hojita, por favor. Ezequiel parte 6. En nuestra lectura pasada nos enfocamos en el capítulo 34 de Ezequiel, una profecía en contra de los pastores de Israel. ¿Se acuerda? Dios les reclama a través del profeta cómo ellos se han apacentado a sí mismos y no han cuidado de las ovejas. Y en contraste el Señor promete que Él mismo vendrá a buscarlas y que David será el pastor de ellas. ¿Se acuerdan? Para que haya un solo pastor y un solo rebaño. De igual manera leímos en Juan 10 cómo el Señor Jesús cumple esta profecía siendo Él el buen pastor, el hijo de David. ¿Sí se acuerdan de eso? Vimos que Él es el buen pastor y Él dice, yo doy mi vida por mis ovejas. Disfruté mucho la clase pasada. A mí me gustó mucho, me alimentó mucho mi corazón. Espero que igual haya sido con ustedes. Esta restauración, quiero enfatizar aquí, esta restauración del pueblo de Dios ya comenzó desde la primera venida de nuestro Señor. ¿Qué restauración? Bueno, estamos dividiendo el libro de Ezequiel en 4 partes. Vean, ahí se los puse abajo. Punto 1, el llamado de Ezequiel y las visiones que tiene. Ese fue el punto 1. El punto 2, el juicio a Jerusalén. Eso ya lo vimos desde Jeremías, mucho de juicio. Ahora estamos viendo en Jerusalén, desde el punto de vista de Ezequiel, cómo viene el juicio a Jerusalén. Ese fue el punto 2. Punto 3, el juicio sobre las naciones. Recuerden que a pesar de que Dios escogió a un pueblo, Él puede llamar a juicio a cualquier nación, a cualquier persona. Y después en el punto 4, que es el que estamos viendo ahora, es la restauración del pueblo de Dios, la cual ya empezamos a ver hace 8 días con la profecía del buen pastor. ¿Sí? Entonces, la restauración del pueblo de Dios ya comenzó desde que Jesús vino, porque Él es el hijo de David. Él es el buen pastor. Esta profecía ya comenzó. Ya la restauración ha comenzado y estamos caminando hacia el punto final, hacia el cúspide de la restauración, que es cuando Él regrese. ¿Sí? ¿Van conmigo? Ya comenzó esa restauración. Vean esto, lo que sigo leyendo ahí en su hojita. Dentro de los capítulos 33 al 48, que es el cuarto punto. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Qué es el cuarto punto?
dentro de los capítulos 33 al 48, la mayoría de los comentaristas y eruditos lo han designado como la restauración del pueblo de Dios. Eso ya lo dijimos. Ya vimos en el capítulo 34 la profecía del buen pastor. No obstante, en medio de estos capítulos, ¿cuáles? Del 33 al 48, en medio de estos capítulos nos encontramos con dos profecías que contienen juicio de Dios para dos naciones. O sea, ¿el cuarto punto de qué trata? ¿De qué trata el cuarto punto? La restauración. Entonces el énfasis está en esa restauración. Pero de una forma, en medio de esos capítulos hay dos profecías en contra de dos naciones. Y creo que, lo voy a seguir leyendo, miren. No obstante, en medio de estos dos capítulos nos encontramos con dos profecías que contienen el juicio de Dios para dos naciones. En el capítulo 35 se encuentra la profecía contra Edom y en el 38 contra Gog. ¿Alguien ha oído Gog y Magog? Mucho, ¿no? Entonces, quisiera que nos enfocáramos hoy solamente en el capítulo 35 y comprendamos un poco mejor quién es Edom, porque no es la primera vez que se habla de Edom, ni es la primera vez que hay una profecía en contra de Edom. Jeremías también dio una profecía en contra de Edom. Este estudio de hoy estoy tomando mucho del pastor Miguel Rufat. Lo escucho y él me ha ayudado mucho a comprender muchas cosas de Ezequiel. Aparte de lo que he estudiado en el seminario cuando vi Introducción al Antiguo Testamento, el pastor Rufat sí va verso por verso. Y cuando escuché lo que él habla de Edom, dije, esto es demasiado interesante. ¿Qué hice? Ponerme a investigar y ponerme a buscar citas que nos pueden ayudar a entender esto. Y creo que nos puede beneficiar a todos, especialmente porque estamos viendo Romanos en la tarde y se va a conectar en algún punto Edom y Romanos, ¿sale? Entonces por eso creo que podemos ver esta profecía. Muy bien, estamos en el punto 4, restauración del pueblo de Dios. Aunque estamos viendo la restauración, en medio de esos capítulos hay dos profecías en contra de dos naciones. Estaremos viendo una de ellas en Ezequiel 35, que es la profecía contra Edom. ¿Me explico? ¿Ok? Vamos entonces a leer 15 versos del capítulo 35 de Ezequiel. Y vino a mí palabra del Señor: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte Seir. Vean en su hojita que puse Seir, ¿qué dice en su hojita? Velludo. Seir es velludo, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver mejor. El monte Seir, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte velludo y profetiza contra él y dile, así dice el Señor Dios, yo estoy contra ti, monte Seir, extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desolación y en soledad. Dejaré en ruinas tus ciudades y serás convertida en desolación y sabrás que yo soy el Señor. ¿Cómo vas a ver que Dios es Dios? Cuando veas sus ruinas, cuando vea ruinas en su ciudad. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los israelitas al poder de la espada, en el tiempo de su calamidad, en el tiempo del castigo final. ¿Qué pasó? No voy a ir a las referencias, pero lo que pasa es de que Edom ayudó a Babilonia a atacar a Israel. ¿Se acuerdan que hace 15 días dijimos, cuando nosotros veamos que Dios está tratando con alguien más, no debemos de ser como los amonitas, dijimos, los descendientes de Lot, de burlarnos de alguien porque Dios está tratando con ellos, ¿sí? Ahorita lo que viene es que Edom
ayuda a Babilonia, hermanos, a atacar a Israel. Y aunque es Dios el que está trayendo el castigo, hemos visto varias veces que se junta la soberanía de Dios con la voluntad del hombre en una sola cosa. Y eso son las dos causas que llegan a un punto medio con dos diferentes intenciones. Dios traer una lección a sus hijos, pero ellos querían matarlos, ¿sí? Entonces Dios está molesto con Edom por lo que hizo y levanta esta profecía en contra de ellos. Por cuanto tuviste enemistad, ¿qué? Perpetua. O sea que hay un problema entre Edom e Israel de tiempo. Y entregaste a los israelitas al poder de la espada en el tiempo de su calamidad, en el tiempo del castigo final. Por tanto, vivo yo, declara el Señor Dios, que a sangre te entregaré y la sangre te perseguirá, ya que no has odiado el derramamiento de sangre, la sangre te perseguirá. Haré del monte Seir un desierto y una desolación, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos. En tus colinas y en tus valles y en todas tus barrancas caerán los muertos a espada. Te haré una desolación perpetua y tus ciudades no serán habitadas. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Por cuanto has dicho, las dos naciones y las dos tierras serán mías. La mayoría de los comentaristas hablan que cuando dice las dos naciones y las dos tierras serán mías, se refería a Edom queriendo Israel y Judá, queriendo el territorio de Israel y de Judá, ¿sí? Por eso estaban buscando asociarse con los babilonios para atacarlos. ¿Van conmigo? Sigo. Por cuanto has dicho, las dos naciones y las dos tierras serán mías y las poseeremos, aunque el Señor estaba allí. Por tanto, vivo yo, declara el Señor Dios, haré contigo conforme a tu ira y conforme al celo que mostraste a causa de tu odio contra ellos, y me haré conocer entre ellos cuando te juzgue. Entonces sabrás que yo, el Señor, he oído todas las injurias que has hablado contra los montes de Israel, es decir, contra la tierra, diciendo, están desolados, nos han sido dados para alimento. Con arrogancia ustedes han hablado contra mí y han multiplicado sus palabras contra mí. Yo lo he oído. Así dice el Señor, para alegría de toda la tierra, yo haré de ti una desolación, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré yo a ti. Serás una desolación, monte Seir, y todo Edom, todo él. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Una profecía bastante fuerte, dura. Ahora la pregunta es, ¿quién es Edom? ¿No? Si estamos viendo que el Señor está muy molesto con los edomitas y que dicen que ellos tienen bronca perpetua con Israel, sí está grabando, ¿verdad, tío Jesse, el video? Ok. Y tiene bronca con Israel perpetua, veamos quiénes son los edomitas, ¿sale? Y para ellos, si ustedes ven en su hojita, les puse varias citas, ¿ya vieron? La primera es Ezequiel 35. Vámonos a Génesis 25, por favor. Génesis 25, para poder ver quiénes son ellos y por qué hay tanto sadismo, tanto problema entre ellos. Génesis 25, verso 19. Génesis 25, verso 19. Una pregunta. ¿Abraham con quién se casó? Con Sara. Y Dios le prometió un hijo y no lo tuvo pronto. Entonces, ¿qué pasó? Sara le dio a, ¿cómo se llamaba? Agar. Y tuvieron al primer hijo llamado Ismael, ¿sí? Y ya después tiene a Isaac con Sara, pero eso pasa tiempo después. Creo que Abraham tenía 90 y tantos, ¿verdad? ¿Mande? 99, ¿verdad? Imagínese a usted. 99 añejos, Jorge. Después, Dios
le dice a Abraham que su pacto será con Isaac, no con Ismael. Entonces uno puede decir, bueno, esto es entendible porque es el hijo de Agar, ¿verdad? Y la cosa era entre Sara y él, o sea, entre esposos. Podemos alguien decir, de Ismael entendemos que Dios lo haga a un lado porque el hijo prometido es Isaac. Pero después Isaac se casa con otra chica. ¿Con quién? Con Rebeca. Entonces Isaac tiene 2 chamacos. Miren por favor. ¿Quiénes son esos 2 hijos? Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Pero en esta ocasión Esaú, ¿están conmigo? Esaú y Jacob son de la misma mamá y del mismo papá. Vamos a leer Génesis 25, 19. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años, jovenazo, hermanos, jovenazo. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padam Aram, hermana de Labán el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. ¿Qué pasaba con Sara? Era estéril. Entonces, Ronaldinho, ¿qué se necesitaba para que Sara y Rebeca quedaran embarazadas? Un milagro. ¿Sí? Un milagro se necesitaba. Vean, porque ella era estéril y el Señor escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Vamos a leer hasta el verso 34. Los hijos luchaban dentro de ella. ¿Sí? Dijo de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. ¿Quién fue a consultar al Señor? Rebeca. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno. Entonces Rebeca estaba embarazada de 2 bebés. 2 bebés. ¿Y qué dice la escritura? Que dentro estaban peleándose. Y que se está moviendo. Oh, deja en paz a tu hermano, ¿no? Así que, date. Ok. Y dice el Señor, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. 2 pueblos. Un pueblo será más fuerte que el otro, pero aquí viene algo, y el mayor servirá al menor. Y el orden en ese tiempo no era así. Siempre el hijo primogénito es aquel que va a tomar el lugar del padre, el que va a ser el dueño, el patriarca de la tribu, el que va a encargarse de todo. En este caso Dios le dice, no va a ser el mayor, sino el menor. Sigo leyendo. Y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. Que mellizos son twins. Son twins. Cuates. Porque los gemelos, sí, los gemelos vienen en una sola, ¿no? Y los cuates, ok, los mellizos, vean. El primero salió rojizo. Y atención, el primero salió rojizo, todo cubierto de, ¿qué significa sair o seir? Velludo. Bello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano agarrando el talón de Esaú. Saben que los bebés sale la cabecita primero, ¿no? Y de alguna forma el que venía iba agarrado del talón de su hermano. Lo sacan y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Si ven en sus notas de la Biblia, tienen unos numeritos, velludo y 25-26, el que toma por el talón o suplantador. ¿Qué significa el nombre de Jacob? Suplantador. Verso 27. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador.
hombre de campo. ¿Quién es Esaú? El que nació primero, cabello rojito, pelirrojo, velludito, un niño, un joven, algo, me lo imagino musculoso, cazador, un hombre, ¿no? Un hombre así muy marcado, muy así. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico, que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú. ¿Por qué creen ustedes que Isaac amaba a Esaú? Ayudaba en la casa. Aparte de que era el primero que había nacido, era aquel que traía comida, era aquel que, mi hijo, ocupa un venadito, órale, y ahorita regreso. ¿Sí? Y llegaba con todo, y Jacob se quedaba en la casa, no sé qué hacía Jacob, a lo mejor armaba las casitas, le ayudaba a su mamá, no sé, Jacob, porque le gustaba. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, sabía cocinar Jacob, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy muy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Ahora, ¿contra quién es la profecía de Ezequiel? Edom. Contra los descendientes de Isaac, hijo de Isaac. E Isaac era el de la promesa. ¿Van viendo por dónde voy? Por eso lo llamaron Edom. Véndeme primero tu primogenitura. ¿Cómo se llama Jacob? ¿Cómo se traduce? Suplantador, como aquel que toma el lugar de alguien. Ahora, tengo que volver a hacer énfasis aquí. ¿Qué Dios había dicho que iba a pasar? Que el mayor serviría al menor. Esa es la voluntad de Dios. Pero Esaú, de su corazón caído, está queriendo un plato de lentejas y menospreciando que nació primero. Hermanos, ¿me estoy explicando? Entonces Esaú dice: ¿de qué me sirve ser el primogénito? Dame comida y quédate con mi primogenitura. Eso era lo que Dios había dicho, pero todo lo que Dios ha decretado va a suceder en lo que nosotros hacemos. Va a pasar. Pero recuerden, aquí hay otra cosa, otra vez, dos causas. La causa primera de todo, la causa segunda de todo, uniéndose en un punto, dos diferentes intenciones. Entonces, sigo leyendo. Mira, véndeme tu primogenitura, le contestó Jacob. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y así despreció Esaú la primogenitura. Vamos a ver Génesis 36:1 para afirmar quién es Esaú. Génesis 36:1. Génesis 36:1. Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Los descendientes de Esaú, porque Jacob y Esaú trataron de arreglar las cosas. Yo no sé si se acuerda usted de la historia un poquito, en donde Jacob tenía miedo porque Esaú lo estaba buscando para matarlo. Y al final regresa, más bien Esaú le manda regalos, Jacob le manda regalos, etc. Ellos trataron de acomodarse, pero Dios había dicho que había dos naciones y que el mayor serviría al menor y siempre estarían en lucha. Entonces, no, el mayor serviría al menor. Esaú serviría a Jacob. Ya. Entonces, ¿sí lo dije así? Entonces, Dios en Ezequiel dice: por cuanto has tenido lucha perpetua. ¿Desde dónde? Desde el vientre.
Dios está molesto porque Esaú y sus descendientes siempre estuvieron buscando cómo destruir a Israel. ¿Van conmigo? Entonces, ¿quién es Edom? Edom es un hijo de Isaac. ¿Y quién es Isaac? El de la promesa. Les digo, de Abraham alguien podría decir, bueno, Ismael es hijo de Agar, pero de este lado vemos que es Rebeca e Isaac, los mismos papás. Continúo, ahorita voy a llegar a algo. No es el tema específico, pero de verdad que cuando vi esto, hermanos, dije, es importante recalcar la profecía de Edom por quién es Edom. Vean, hubo varias veces que Dios habló acerca de Edom. Si ustedes van al profeta Joel, por favor. Ya vimos el de Jeremías. El de Jeremías no lo voy a leer porque ya lo hemos leído. Pero vayan a Joel. Es uno de esos escondiditos. Oseas, Joel. Joel 3:19. Miren, Joel 3:19 dice, Egipto será una desolación y Edom será un desierto desolado por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. ¿Sí, hermanos? Edom siempre trató de buscar con otras naciones cómo atacar a Israel y quedarse con Israel y Judá. Recordemos, Dios está utilizando estas naciones para dar una lección a sus hijos, pero es Dios. El mal corazón de los edomitas querían acabar con ellos. Joel, entonces después vemos en Amós. Oseas, Joel, un libro ahí enfrente, Amós 1, del 11 al 15. Así dice el Señor, por 3 grandes transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Enviaré pues fuego sobre Temán que consumirá los palacios de Borra. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de los amonitas. ¿Quiénes son ellos? Los que vimos la semana antepasada, que son descendientes de Lot también, cercanos a Israel. Amonitas, y por 4 no revocaré su castigo, porque abrieron los vientres de las mujeres en cinta de Galaad para ensachar sus fronteras. Encenderé pues fuego en la muralla de Rabá, que consumirá sus palacios en medio de gritos de guerra en el día de la batalla, en medio de una tempestad, en el día de la tormenta. Su rey irá al destierro, él y sus príncipes con él, dice el Señor. Entonces estamos viendo que el Señor está molesto con Edom, con los amonitas, con los moabitas, porque de una u otra forma tenían algo que ver con Israel y conocían de las escrituras en un sentido. Sabían que Dios le había dado cierto favor a Israel, aunque no todo Israel, sino algunos. ¿Por qué es importante ver esto? Porque en nuestros días, vuelvo a decir algo que he dicho muchas veces, hay una israelatría en todo el cristianismo. ¿Y sí se explica qué es eso? Ajá, como que es no, Israel es el pueblo de Dios y ellos pueden hacer lo que quieran, que al final es el pueblo de Dios. Pero hermanos, tenemos que definir qué es pueblo de Dios y ver que Edom era hijo de carne y sangre de Isaac. ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo utiliza este argumento en Romanos para explicar que no todo es Israel. Sí, son sus descendientes. Entonces, quiero que veamos lo que dice Romanos 9, por favor. Romanos 9.
Es lo más seguro, es lo más seguro. Y sería bueno volver a leer con detalle eso para ver qué encontramos con estos lentes ahorita, ¿sí? Porque a veces pasamos muy rápido las historias. Sería bueno volverlo a leer. Romanos 9, verso 6. ¿Quién escribió Romanos? Tercio, hermanos. Eso. Romanos 9, 6. De hecho, fue en la tarea, Hugo fue el único que puso que Tercio escribió Romanos. Romanos 9, 6. Hermanos, llegaremos a esto con mucha más precisión cuando lleguemos al capítulo 9 de Romanos, pero vamos a verlo por encima. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Qué pasa? Vemos que Cristo ha venido y que la mayoría de los israelitas lo están rechazando. ¿Cómo puede ser que lo están rechazando si Él es el Mesías de Israel? ¿Qué dice Pablo? No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Ahora vean lo que dice. Sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Recuerden que Rebeca no podía tener hijos. Sara tampoco. ¿Qué se necesitaba? Un milagro de Dios. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí es de cierta manera un simbolismo, una alegoría de que aquellos que son descendientes de Abraham, se necesita la intervención de Dios para que sean sus hijos. No sé si me expliqué con lo que dije. Sigan leyendo. Miren, ni son todos hijos de Abraham por ser descendientes de Abraham. Pero recuerden lo que dijo primero, no es que la palabra esté fallando. No, porque Dios nunca dijo todo Israel de todos los tiempos de todo. Porque Abraham, específicamente Abraham, no era israelita. Era un pagano. Era un pagano. Sigo leyendo. Esto es importantísimo. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa. ¿Qué promesa? Isaac. ¿Y qué representa Isaac? Dios interviniendo en un milagro. ¿Sí, hermanos? No todo Israel es Israel. ¿Debemos amar a Israel? Claro que sí, como todas las demás naciones. Pero las iglesias cristianas están del otro lado. Aquí está la bandera, ahí está esto, el otro, quieren shofar, quieren música del chunta chunta, quieren muchas de ese tipo de cosas. Hay algunos que se visten incluso como judíos y ahora ya no te dicen hola, sino shalom. No te dicen Dios, sino el Eterno. No te dicen Jesús, sino Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque para ellos eso es importante, pero Pablo nos enseña que eso no es. Los hijos son los de la promesa. ¿Me explico? ¿Y saben por qué no lo vemos? Porque a veces no nos metemos a leer con detalle y porque el pastor se la pasa gritando en la iglesia. Sigo. Ahora, uno puede decir lo que ya dije. Por Isaac, pues es claro que era Isaac. Ismael es hijo de la esclava. Sigo. Estos no son los hijos de la carne, verso 8, los que son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Recuerden, es la promesa de Dios. No necesita intervención humana,
sino lo que Dios ha dicho. Y vean verso 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca. Ahora ya nos va con la misma mamá y el mismo papá. También Rebeca concibió cuates de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo. ¿Un bebé había hecho algo bueno o algo malo? No, hermano, solo tenían el pecado de Adán, descendientes de Adán. Pero aún no habían hecho nada ni bueno ni malo para que el propósito de Dios, perdón, sí es ahí, no habían nacido, no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a ¿qué? Su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Se me hizo entonces importante que viéramos que esta profecía contra Edom en Ezequiel nos enseña mucho más. No son los hijos de sangre, porque Jacob y Esaú eran los dos hermanos. Pero Dios llamó a Jacob a pesar de quién era Jacob, un suplantador. ¿En dónde? Dice, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿En dónde dice eso en el Antiguo Testamento? Vean, ahí se los puse, Malaquías 1. Malaquías es el último libro de los profetas antes de Mateo. Tío. Sí. De hecho, esa es la gran lucha física y terrenal de Medio Oriente. Pero los apóstoles y nuestro Señor Jesús nos enseña que todo lo que vimos traspasa el estado físico. Jerusalén no era Jerusalén, Jerusalén es Él en sí, y la nueva Jerusalén. El pueblo de Dios no eran todos los descendientes de Israel, sino aquellos que dentro de Israel nacían de nuevo, como David. Todos aquellos que recibieron la misericordia de Dios dentro del pueblo. ¿Cuántos no murieron en el desierto por desobedientes? Y su desobediencia era que ese es el corazón del ser humano. ¿Y qué de los que obedecieron? Dios guardó siempre un remanente. ¿Por qué guardó un remanente? Aun cuando ya los asirios se llevaron a todo Israel del norte, y en Judá guarda unos pocos. ¿Por qué? Génesis 3:15. Jesús iba a venir. Entonces sí, los descendientes de Ismael son árabes, y muchos de ellos son musulmanes. Los musulmanes es una religión, pero también hay descendientes de Ismael cristianos. Y es ahí donde vemos un solo pueblo, de toda tribu, lengua y nación, un solo pastor, Jesús. ¿Quiénes son ellos? Dice Pablo, no los descendientes de carne, los que nacen de nuevo. ¿Y por qué nacen de nuevo? Porque no han hecho nada bueno ni malo, Dios los escogió desde antes. Sigo. En Malaquías habla de eso. ¿Qué dijo Pablo en Romanos? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. La palabra aborrecí puede ser muy fuerte para nosotros, pero es simplemente dejarlo vivir, dejarlo ser, dejarlo estar en su estado natural de pecador y no otorgarle su gracia como Jacob. Jacob era un ratero, un suplantador, y a pesar de eso lo amó. Y cuando tuvo el encuentro con el ángel, ¿se acuerdan que le dijo quién eres? ¿Cómo te llamas? Y R.C. Sproul enseñaba esto, hermanos. Cuando Jacob fue a ver a Isaac, y Isaac ya estaba ciego, Isaac le preguntó, ¿quién eres? Y él dijo, soy Esaú, mintiendo. Jacob mintió. Entonces lo que enseñaba R.C. es que cuando se enfrentó con el ángel de Jehová no pudo mentir. Y por eso Dios le vuelve a decir, ¿quién eres? Y él tiene que decir, Jacob. Soy Jacob, soy un suplantador.
y Dios le cambia el nombre. Ya no serás Jacob. Ya no serás el suplantador. Porque cuando Dios trae a una persona a él, la cambia. Serás Israel. Y muchos dicen, wow, Jacob peleó con el ángel y casi gana. No, el ángel le tocó la coyuntura así y quedó con un problema, quedó cojo. Pero ese no fue el problema en sí, sino el problema espiritual. ¿Quién eres? A Isaac le mentiste. A Isaac le mentiste, a mí no. ¿Quién eres? Ahí ya no puedo decir soy Esaú. Mm. Sí, sí. Y le dice, suéltame porque ya viene el alba, algo así. Entonces, vuelvo otra vez. ¿Por qué dice a Jacob amó y a Esaú aborrecí? Vean lo que dice Malaquías 1, del 1 al 5. Oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Todos estos los vamos a ver pronto, hermanos, todos ellos. ¿Qué dice el verso 2? Yo los he amado. ¿A quién le está diciendo eso? A los descendientes de Israel, en un sentido. Yo los he amado, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿Y qué les dice? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú e hice de sus montes desolación y di su herencia a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice, ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Pero ahora es aquí donde entra algo más importante. ¿Qué representa Edom? Todos aquellos que Dios ha dejado a su naturaleza. ¿Y qué representa Israel? Todos aquellos que Dios ha llamado por misericordia. Por esa razón Pablo lo toma en Romanos 9, hermanos. ¿Van conmigo? Gálatas 4:21, por favor. Gálatas 4:21. Eddie, acuérdame, adherí un verso más para la predicación, me acuerdas, hijo, para darte. Gálatas 4:21. ¿Quiénes son los Gálatas? Gentiles. ¿Quiénes son Gálatas? Gentiles. No eran judíos de sangre. Y muchos de ellos querían regresar al judaísmo. ¿Qué era el judaísmo, hermanos? Todo eso de la circuncisión, de hacer ciertas cosas, de ponerte el velo aquí, dejarte la barba larga, shalom, etc. Los Gálatas son paisas, ¿sí? Es la hispanidad, no son judíos. Y vean lo que dice Pablo en Gálatas 4:21. Díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿y a qué se refiere con todo eso? No solamente los 10 mandamientos, sino ellos querían ir a la circuncisión y todo lo demás. No oyen a la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. ¿Quién era la sierva? Agar. ¿Y quién era la libre? Sara. Vuelve a tomar una alegoría como lo hizo en Romanos. Y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne. ¿A qué se refiere eso? No hubo nada, no hubo un milagro de Dios. Fue una relación entre Abraham y Agar y nació. Y podríamos decir, pero lo mismo pasó con Sara, pero lo importante de esto es que Sara era estéril. Se necesitaba que Dios interviniera para traer un hijo. Entonces vean lo que dice Pablo otra vez, dice, pero el hijo de la sierva nació según la carne, el hijo de la libre por una promesa. Esto contiene una alegoría,
Pues estas dos mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Esta es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y en el monte Sinaí, Éxodo 19, cuando todos se acercaron para que les dieran los 10 mandamientos, no podían llegar a más allá de la orillita del monte porque había truenos, relámpagos, la voz de Dios tronaba, y ellos dijeron: por favor, Moisés, habla tú con Dios, tenemos miedo. No podían acercarse por sí mismos, tenían que tener un mediador. Vean lo que dice Pablo entonces: el monte Sinaí engendra hijos para esclavos. Todo aquel que quiere salvarse por medio de la ley no puede. Vean, esta es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Cuál es la Jerusalén actual? La Jerusalén física, la que hoy se están peleando por allá. Porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes. Prorrumpe y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Se acuerdan de Ana y Penina? Ana tampoco podía tener hijos, y Dios interviene para darle un hijo. Un hijo de Dios es un milagro de Dios. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero aquí no le está hablando a un pueblo judío, le está hablando a los gentiles de Gálatas. Y les está diciendo hermanos, y le está diciendo: ustedes son hijos de la promesa. No tienen la sangre de Abraham, tienen la fe de Abraham. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Y si se acuerdan, Ismael se va con Agar. Y aunque Dios lo cuida, le promete que lo iba a cuidar. ¿Se acuerdan que el ángel le dijo a Agar: lo vamos a cuidar? Sí, pero la promesa fue con Isaac. Son temas poco fuertes, necesarios muchas veces. ¿Qué aprendemos de esto en su hojita? Que Dios ha demostrado su misericordia sobre muchos. Y que aún podemos ver una distinción entre hijos de misma madre y mismo padre. Por lo tanto, no podemos concluir que Israel es un pueblo que está por encima de la iglesia o que ellos son un pueblo diferente, sino que todo aquel que es pueblo de Dios es por la misericordia de Dios, y ese pueblo nace de la promesa, no por la carne, siendo un solo pueblo con un solo rey. Y aunque no les di este texto, vamos a Juan 6 rápido. Juan 6. Déjenme ver, si no es Juan 6 es Juan 1. Espérame. Ok, sí, Juan 1, hermanos. Juan 1, 11. Juan 1, 11. Juan 1, 11. Vean lo que dice. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los israelitas en un sentido. Ahora recuerden, ¿qué dijo Pablo en Romanos 9? No es que la palabra de Dios esté fallando. ¿Sí? Vean otra vez. A lo suyo vino, pero a los suyos recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Los que lo recibieron. Y uno puede decir: ya ve, pastor, entonces la oración de te recibo es buena.
No, porque vean lo que sigue diciendo abajo. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Cómo nació Isaac? Por una promesa de Dios. ¿Cómo nació el hijo de Ana, Samuel? Por una promesa de Dios. ¿Cómo nació? Bueno, ¿sí me explico, hermanos? Aquellos que son el pueblo de Dios es porque Dios les ha otorgado su gracia y debemos de estar muy agradecidos por ello. No lo recibieron porque es el estado actual de los hombres, no querer a Dios. No lo queremos a menos que Él nos llame y a menos que nos dé un corazón para amarle. Por eso. Entonces, todo esto que hemos enseñado hoy es por la profecía contra Edom de Ezequiel 35. ¿Quién es Edom? Un hijo de Isaac, pegadito a su hermano Israel. Y después vemos de las descendientes de Israel solo nos queda Judá, hermanos. Después de todo lo que fue esta gran nación con Salomón, nos queda Judá, y de Judá nos quedan poquitos, porque el Señor vendría de ahí. Y cuando los fariseos le dicen a Jesús en Juan 8, somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham, Él les dice, son hijos del diablo, porque las obras de él quieren hacer. Entonces, esto, tío Jesse, es desde Génesis, dos tipos de personas, a los que se les da gracia y a los que se les da justicia, y se reflejan en Caín y Abel. Rápidamente. Y bueno, Ezequiel 36 y 37, la regeneración, lo vamos a estar viendo, y después nos vamos a meter a ver a Gog y Magog, que es muy sonado porque Juan los vuelve a tocar en Apocalipsis. Entonces vamos a tratar de estudiar lo mejor posible para traer la mejor explicación de lo que podemos ver ahí. Y como les decía, Ezequiel me iba a tardar especialmente en el punto 4, porque son muchos puntos importantes. La restauración, cuando se promete el tercer templo en Ezequiel, ¿quién es el templo? Todo eso. Entonces, ¿ya vieron? La Jerusalén de Dios es la Jerusalén de arriba. Los hijos de Dios no son de la carne, son los de la promesa. Son aquellos que nacen de nuevo, nos dijo el Señor mismo en Juan. Bueno, Juan, estos no nacen de voluntad de hombre, nacen porque Dios los hace nacer de nuevo. Y bueno, vamos a tomar un break. Traten de compartir estas enseñanzas, porque la mayoría de las enseñanzas en YouTube, lo que ven es Romanos. Introducción al Antiguo Testamento casi no la ven. No sé si ustedes, pero en general no hay mucho. Y son temas que son importantes porque nos van enseñando mucho. Y cuando lleguemos a Romanos y yo empiece a tocar Ezequiel, ustedes que están oyendo esto van a saber de lo que hablo. ¿Sí? Vamos a tomar un break y regresamos al servicio.